Bendiciones a todos, cordial saludo de parte de su servidor, Carlos Guardiola, doctorando en el programa de educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y bajo la asesoría de Víctor Capiero, tutor. Quiero dar a conocer en estos momentos los avances que he venido desarrollando en la investigación que lleva por nombre Convivencia Escolar, aproximación fenomenológica de la cultura de paz en el posconflicto. Es pertinente mencionar cuáles han sido los pasos desarrollados durante este proceso de investigación. Nuestra indagación pues está estructurada por tres contextos previos. El primero de ellos, contexto inicial de la investigación, se realiza un planteamiento de los problemas a nivel mundial, a nivel de nuestro país y a nivel local. Como escenario base de esa indagación, la Escuela Nueva Esperanza de Arroyo Grande, que es el centro educativo en el cual vengo laborando. Dentro de ese contexto inicial se plantea un propósito general que consiste en generar una aproximación teórica del fenómeno de convivencia escolar, pero en el marco de la cultura de paz en Colombia, y unos subpropósitos que buscan contribuir al cumplimiento de ese objetivo general. Se valoran asimismo algunos aspectos relevantes de la investigación, no solamente en el campo académico, sino también como un insumo que permita impactar los procesos de gestión a nivel de los proyectos educativos institucionales de las escuelas en relación a la convivencia escolar y la institucionalización de una cultura de paz en el marco de una política del posconflicto colombiano. Asimismo, en el momento 2 de la investigación, desarrollamos dos elementos importantes. El primero de ellos tiene que ver con el estado de la cuestión, donde hicimos un análisis de las investigaciones relacionadas al mismo fenómeno de nuestro estudio y pudimos abordar ciertas investigaciones de carácter doctoral, algunas de ellas de tipo de maestrías, pero especialmente fuimos a esas fuentes primarias contenidas en libros, tesis y revistas académicas. Asimismo, dentro del estado del arte, recurrimos a todos estos investigadores que han de una u otra manera hecho aportes importantes al fenómeno de convivencia y cultura de paz a nivel internacional. Especialmente aquellos teóricos como Husserl, como Danés, como Galtung, quienes han contribuido al desarrollo de las ciencias en el marco de esta indagación. Finalmente, el momento 3 hace relación a los aspectos metodológicos del estudio. Nuestra investigación es de enfoque cualitativo, nuestro paradigma es interpretativo y el método escogido es el fenomenológico hermenéutico,
ya que nos permite abordar la realidad, ese escenario de estudio, y construir el conocimiento a partir de las perspectivas de los actores sociales. En todo este entramado metodológico, pues hemos asimismo desarrollado una serie de instrumentos, cada uno de ellos fundamentados bajo la técnica de la entrevista y la observación participante, para pues poder desarrollar una serie de elementos teóricos que permitan soportar el trabajo investigativo. Pues bien, debo precisar que dentro del estudio propuesto se realizaron 3 unidades hermenéuticas. Esas 3 unidades hermenéuticas se desglosan del título de nuestra investigación. Inicialmente, la convivencia escolar, la cultura de paz y el posconflicto. Para cada una de esas unidades hermenéuticas he desarrollado una serie de preguntas orientadoras que se han estructurado en lo que se conoce como un guión de entrevista. Asimismo, se corresponde un guión para cada una de estas unidades hermenéuticas de observación. Pero en este caso hago la presentación de las preguntas del guión de entrevista, y aquí, por ejemplo, observamos que la primera de ellas trata de indagar cuál es la apreciación de mis actores sociales, en este caso los directivos docentes y docentes, sobre categorías como convivencia escolar, cultura de paz y posconflicto. En la segunda interrogante busco la descripción de los procesos de gestión que se imparten en la escuela en torno a la convivencia escolar y la cultura de paz. Y finalmente indago acerca de esos referentes que permiten vivenciar la práctica pedagógica, en la práctica pedagógica el fenómeno de convivencia escolar y cultura de paz. Básicamente, el trabajo de sistematización se ha realizado utilizando para ello los fundamentos propuestos por Martínez 2014, quien nos habla acerca de la categorización, contrastación y triangulación de fuentes. En esta matriz construimos los elementos iniciales para que este proceso de categorización pues emerjan no solamente las categorías iniciales propuestas dentro de nuestras unidades hermenéuticas, sino posiblemente unas nuevas categorías. Aquí hay una parte en este primer cuadro de la sistematización de la entrevista realizada a mi primer informante clave, en este caso el rector de la institución educativa Nueva Esperanza de Arroyo Grande. Como podemos observar, cada una de esas palabras o incidencias dentro del contexto de la narración, de la narrativa sostenida por el primer actor social o informante clave, nos permite o me permitió hacer una observación, pero sobre todo una selección de esas palabras que consideré estaban muy relacionadas con esas categorías iniciales y o categorías que emergen dentro de los elementos constituyentes de mi indagación. Entonces aquí observamos cómo, por ejemplo, cada una de ellas se corresponde con un color diferente, y así las vamos colocando dentro del marco de las subcategorías al asociar
por afinidad esas subcategorías van constituyendo categorías generales y obviamente en esta última columna existe una codificación que nos permite identificar dentro del texto de la entrevista las líneas donde está contenida la información que nos es relevante. Una vez realizado ese proceso, se procedió a realizar la cromatización de las categorías. Inicialmente había propuesto 3 categorías y en este caso observamos que emergieron unas nuevas categorías. Esas categorías, convivencia escolar, cultura de paz. Recordemos que habíamos propuesto post-conflicto, pero dentro de la reducción que se hizo, pues post-conflicto no tuvo tanta fortaleza como conflicto. Es una de las emergentes, currículo y competencia. En esta cromatización, cada categoría, subcategoría tiene un color y le asignamos un nombre a ese color. De esa manera van a estar representadas dentro de mis cuadros de matriz categorial. Por ejemplo, en cultura de paz tenemos la subcategoría verdad y le corresponde el color naranja. En la categoría currículo, la subcategoría currículo tiene un color azul claro. En la categoría competencias, emociones, subcategoría le corresponde un color rosa claro. Una vez hemos realizado nuestra cromatización, procedemos a realizar una codificación de categorías y subcategorías. En este ejemplo, observamos que en la categoría conflicto le asignamos una serie de símbolos. En relación al conflicto, el símbolo representativo es una bomba. En la categoría cultura de paz, el símbolo corresponde a una paloma y en la categoría convivencia, el símbolo corresponde a una carita feliz. Recuerde que son 5 categorías, pero para ejemplificar solamente hemos colocado 3. De modo que si la categoría convivencia escolar le corresponde una carita feliz y su código es GES, las subcategorías bajo o subordinadas a esta misma categoría convivencia escolar van a tener la misma representación, todas caritas feliz, un código y se realiza una identificación de los versionantes que coincidieron en esa misma categoría. Asimismo pasa con conflicto y cultura de paz. Esto es muy importante porque nos va a permitir, dentro del proceso de contrastación, la identificación de la categoría, la subcategoría y del versionante. Es un proceso de mucho cuidado, pero muy productivo y enriquecedor. Observemos en el cuadro 3 el develamiento de los hallazgos emergentes en la contrastación de categorías, como por ejemplo hacemos la escogencia de esas subcategorías que fueron coincidentes en 2 o más actores sociales y aquellas que lamentablemente no tuvieron la fuerza dentro de la narrativa de nuestros versionantes, pues fueron descartadas. Esto es lo que conocemos como una reducción. Por ejemplo, Cátedra de Paz, que está resaltada en color amarillo dentro de la categoría Cultura de Paz, está presente en cada uno de los versionantes o actores sociales. Asimismo, la subcategoría Cultura de Paz, representada con el símbolo de una mano, está presente en los 3. Justicia, con el símbolo de una balanza, está representada en los 3. ¿Qué sucede, por ejemplo, con paz? La subcategoría paz se representa con un ave de color fucsia, pero fíjense que el versionante 3, a pesar de que no tiene la palabra paz, tiene una subcategoría que también tiene mucha relación con la paz. Verdad, resaltado en color verde, está en los 2 primeros versionantes,
pero el tercer versionante, a pesar de que no habla verdad, nos establece una subcategoría credibilidad que está muy asociada o es un sinónimo de verdad. Bien, pasando a esta imagen, podemos observar que la matriz nos permite realizar un análisis e interpretación de la información. Como podemos observar, la categoría convivencia escolar está conformada por varias subcategorías. En este ejemplo, demostramos por la subcategoría valores. El testimonio de nuestros versionantes. Como valores fue testimoniada por 2 de los versionantes, estos versionantes se reflejan. Y luego, en la segunda columna, realizamos una contrastación de las versiones de nuestros actores o informantes clave. En ella miramos las coincidencias o las posturas que son opuestas al concepto, que tanto se acercan o se alejan del conocimiento de lo que es la categoría valores dentro del contexto de la investigación. Aquí, por ejemplo, observamos el símbolo de la carita feliz hace relación a la categoría convivencia escolar. Las letras que simbolizan el nombre de la categoría convivencia escolar. BA corresponde a la subcategoría valores, como lo habíamos hecho en el recuadro anterior. V1 hace relación a versionante 1 y el versionante 1 manifestó una opinión que está relacionada con los valores en la línea de su texto, las líneas del 30 al 32, línea 30 a 32. Asimismo, en la línea 176 a 178. El versionante 2, en la línea 14 a 16, manifestó que en la institución educativa todos somos una familia, somos una comunidad educativa donde todavía los valores es una comunidad tranquila, donde todavía prevalecen los valores y es una comunidad tranquila. Asimismo, en la línea 57, este último versionante manifiesta que todos los valores se han dejado de enseñar en el hogar y hay cosas que lamentablemente en la actualidad no se están dando en relación a los valores. Entonces, en este diálogo es poco claro el conocimiento de los valores, pero sí se indaga acerca de la importancia que ellos representan para la convivencia escolar. También los actores sociales comentan acerca de la necesidad de que la escuela retome este elemento, porque lo que correspondería a las familias ha quedado en un segundo plano y por eso los currículos deben ser adaptados para que el valor sea fundamentalmente estos valores sean elementos de planeación que permitan ser vividos día a día, no solamente en la teoría, sino también en el ejemplo. Bien, entonces, hasta el momento, estos son los avances que hemos venido trabajando en compañía con nuestro asesor Víctor Capiero. Una vez finalizada esta contrastación, procedemos a la triangulación, proceso de triangulación de teoría, consistente en tomar todo este producto que se nos ha generado de la entrevista y de la observación participante y contrastarlo o compararlo especialmente con estos fundamentos teóricos
estas posturas epistemológicas que han servido para soportar el desarrollo de la investigación en cuanto al componente precisamente epistemológico, pero sobre todo comparándolo con la postura del investigador, en este caso mi persona, esos argumentos que he venido desarrollando durante este proceso de aprendizaje, pero también en este proceso de construcción de conocimiento. De esta manera estaremos generando una posible teoría, una aproximación teórica que permita trascender a esos elementos del sistema educativo que requieren de unos lineamientos para la transformación de la cultura violenta que actualmente permanece en gran parte de las organizaciones educativas, y que esa transformación genere una cultura de paz que sea una política institucional dentro de las escuelas que brindan el servicio de formación a nivel básica, secundaria y media del país. Muchas gracias, bendiciones a todos y gracias por atender a esta explicación. Bendiciones.